están, familia? Se ven muy bien. Yo creo que es porque mañana empiezan las vacaciones y andan muy contentos. Qué bueno tenerlos acá en casa. Acabamos de empezar esta nueva serie, Mesías, y creo que la sesión del domingo pasado Dios nos habló de una manera especial. Pudimos entender el nacimiento tan hermoso y milagroso de nuestro Mesías, que es Cristo Jesús. Y creo que la sesión de hoy también va a bendecirte. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión de hoy, sesión número 2 de esta serie, tiene como título, quiero que lo leamos todos juntos: Jesús el carpintero. Una vez más fuerte: Jesús el carpintero. Y miren, este es lo tradicional. Así hemos visto a Jesús tradicionalmente. La tradición cristiana ve a Jesús como un carpintero. Pero después de algunos estudios y de algunas referencias bíblicas y extrabíblicas, se ha llegado a una nueva conclusión: que lo más probable es que Jesús no fuera carpintero, sino constructor. Bueno, el detalle acá es que yo usé el título por esto mismo, por lo que se usa o por lo que nosotros tenemos como tradición. Pero si nos damos cuenta, Jesús nunca usa un ejemplo de carpintería en ninguna de sus enseñanzas. ¿Sí te das cuenta? Pero usa, en cambio, algunos ejemplos de la construcción. Uno de ellos es cuando dice: imagínate que una persona quiere construir una torre, pero no calcula bien el costo y no la termina. Y luego usa otro ejemplo cuando dice: el hombre sabio construye su casa sobre la roca y el hombre necio construye su casa sobre la arena. O sea, Jesús sabía de cimientos y eso. Y yo creo que la referencia más absoluta o que nos ayuda a entender mucho más que Jesús era más un constructor que un carpintero, es cuando Él nos promete que va al cielo a construir un lugar para donde nosotros, para donde Él está, nosotros estemos con Él. Entonces Jesús usa más ejemplos, por ejemplo, acerca de la agricultura, porque era una sociedad agrícola, o usa muchos ejemplos acerca de la ganadería, porque también era una sociedad ganadera, los judíos. Pero en particular, lo que más usa tiene que ver con situaciones de construcción. Entonces, si lo visualizamos de esta manera, las casas del tiempo del primer siglo pues eran construidas de madera y de adobe. Entonces era necesario ser carpintero. O sea, Jesús era de estas personas que te hacía la casa y hacía también los muebles de la casa. Entonces todo esto era más o menos la descripción de la palabra original que se usa en griego para hablar del trabajo o del oficio de Jesús. Y mira, la sesión de hoy tiene este título porque hoy voy a hablar de Cristo, pero en su etapa humana. Sí, quiero que veamos hoy a Cristo desde su identidad humana, porque Jesús fue 100% hombre. Entendemos que Jesús es Dios encarnado, que la plenitud de Dios habitaba en Él, pero eso no quita que Jesús haya sido una persona, un humano con todas las debilidades, con todas las necesidades. No quita que Jesús haya sido niño, que haya necesitado ser corregido y disciplinado y todo lo que ya sabemos. Y la Biblia no relata mucho de la niñez de Jesús. Lo único que dice es que tienen que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús, y Jesús crece en Egipto y reaparece en la escritura hasta los 12 años en el templo, ¿sí? Reaparece en esta escena donde Jesús se pierde. Imagínense, había una fiesta, era una fiesta judía, y Jerusalén ese día parecía la Expogan. O sea, era una cosa impresionante, y Jesús se pierde en medio de la fiesta. Si te ha tocado ir a la Expo en fin de semana, que ya casi es, yo no voy porque esas cosas conmigo no. ¿Han visto ese meme? ¿Estás listo para la Expo? ¿Para la qué? No, si he ido, iban a comer sobre todo, qué rico. Pero si has ido, pues no puedes dar un paso. Yo andaba con mi energía social por los suelos de tan aglomerado que estaba. Y bueno, Jesús se pierde en una fiesta judía, y lo curioso es que José y María
agarraron camino a Nazaret, a Galilea, y por allá a los 2-3 días de camino se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Me recuerda a la película de Mi Pobre Angelito, ¿no? Ya, ¿sí se acuerdan de Mi Pobre Angelito? Que ya van en el avión y todo bien, y de repente la mamá dice, Kevin, porque se les había olvidado Kevin. Yo me imagino que María iba en un burrito y de repente dijo, ¡Jesus! Algo así pudo haber dicho, ¿verdad? Porque se le perdió Jesús. Y regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo, discutiendo de teología con los sacerdotes de ese tiempo. Y quiero leerte la escena. Esto aparece en Lucas 2:49. Dice así: Jesús respondió, o él respondió, ¿por qué me buscaban? Fíjate, sí fue adolescente Jesús, oigan. Aquí tenía 12 años y aquí te das cuenta que solo un adolescente puede responder así. O sea, los papás tenían días buscándolo y cuando lo encuentran, Jesús, ¿para qué me buscas, mamá? Si yo puedo solo. ¿Sí me explico? ¿Por qué me buscan? Y luego les hace otra pregunta. ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre? Y mira, hay muchas cosas que resaltar del verso. Una de ellas es la que te acabo de comentar, que Jesús sí fue un adolescente, pero hay algo también hermoso en el verso, y es que José y María no le ocultaron a Jesús quién realmente era él. O sea, Jesús a los 12 años ya sabía quién era su papá. Él sabía que José no era su padre biológico. Él sabía que había nacido de manera milagrosa por María, pero que había sido engendrado por el Espíritu Santo, y él sabía que su papá era Dios. Por eso dice, a los 12 años, ¿no? En los negocios de mi papá me es necesario estar. Y lo curioso es que José y María le dice, pues, mientras vivas bajo mi techo. Sí, ¿verdad? Ahí no hubo argumento en contra de José y María. Yo me imagino a María que le agarró de la orejita y le dijo, te vas a Nazaret con nosotros. Lo hermoso de la escena es eso mismo. A entender cómo Jesús sabía su identidad, pero también quiero que lo veamos desde la otra perspectiva. José y María también sabían que estaban criando al Hijo de Dios. Sabían que en su cuidado estaba el Mesías prometido. Y ponte a pensar en esto. Imagínate que de repente Dios te diga, oye, voy a poner en tus manos un bebé que va a ser el futuro presidente de México. Y este presidente sí es la esperanza de México. Tienes que educarlo, escucha, para que gobierne esta nación. Y los que son papá o mamá acá, imagínate eso. ¿Cómo educaras a un hijo que cuando tuviera 30 años iba a gobernar sobre esta nación y que iba a salvar a esta nación? ¿Qué le enseñaras? Ojo acá, ¿qué ejemplo le dieras a ese niño de tu propia persona? ¿Sí? ¿Cómo lo educaras? ¿A qué escuela lo enviaras? Y yo quiero que te pongas en esa perspectiva, porque José y María fueron elegidos por Dios cuidadosamente, porque ellos cumplían un rol fundamental para el desarrollo de Jesús. No sé si sabías, pero se sabe que tú heredaste la actitud de tu mamá y la mente de tu papá. ¡Ay, Dios! O sea, para algunos de nosotros pueden decir gloria a Dios, pero mira, comúnmente yo he visto esto. Los hijos felices nacen de mamás felices, porque heredas la actitud. Ahora, ¿de dónde viene esto? Te lo explico biológicamente. La microbiota intestinal es la que genera la mayoría de nuestras actitudes. O sea, la salud de nuestro intestino es la que hace que nuestras actitudes sean buenas. ¿Y sabes cuál es la microbiota de un bebé? La de su mamá. ¿Quién lo alimentó durante todo el embarazo? Su mamá. ¿Quién lo alimenta durante la lactancia? Su mamá. Entonces el hijo hereda la actitud de la mamá y la mente del papá. Ahora imagínate Dios buscando una mamá para su hijo, o un papá, porque aunque José no era su papá biológico, la mente se hereda. ¿Sí? Entiendo que de la mamá sí es biológico. O sea, la actitud de la que te hablo sí viene de un aspecto biológico. ¿De qué? De la microbiota intestinal. Me estoy poniendo muy técnico, ¿verdad? Con estas cosas. Pero el papá, la mente no es biológica. La mente es el ejemplo que vio Jesús en casa de quién era José.
Ahora, te voy a leer dos versos que describen quién era José y quién era María. El primero aparece en Mateo 1, 18 al 20 y dice así: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, y quiero que leas la siguiente frase conmigo fuerte, dice, siendo un hombre justo. Mira, si Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que José era un hombre justo, era porque era extraordinariamente justo. ¿Sí me explico? Intachable. Si la Biblia dice que José era justo, era porque se destacaba de todas las demás personas en ser una persona justa e intachable. Y sigo con la lectura y dice, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Y aquí ves la justicia también de José. La ley decía que una mujer que salía embarazada antes de estar casada había cometido adulterio, por lo tanto tenía que morir apedreada. ¿Recuerdas la escena donde le llevan a Jesús, la mujer adúltera, y que Jesús la perdona? ¿Recuerdas? Pues esta misma escena era la que María pudo haber vivido si José la hubiera denunciado públicamente, pero José era tan justo que ni siquiera quiso hacerlo público, ¿ok? Ni siquiera quiso agravarla de esa manera. Y continuó, dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado es del Espíritu Santo. Entonces, José era un papá digno para heredarle algo al Hijo de Dios, para enseñarle algo al Hijo de Dios. No solo para cuidar al Hijo de Dios, necesitaba ser un papá en el cual Jesús también pudiera seguir su ejemplo, ¿ok? Y te leo el otro verso. Esto aparece en Lucas 1 del 26 al 33 y dice así, entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Mira, esta expresión o este saludo en verdad es un saludo extraordinario, porque es una alabanza. El ángel está alabando a María por ser una mujer extraordinaria. Cuando dice salve muy favorecida, esta palabra salve se le daba a los reyes. Tal vez lo has visto en alguna película o en algún libro lo has leído, donde se les dice así a los reyes, y un ángel viene y le dice eso a María. Por eso María reacciona así, dice, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Qué curioso, ¿no? Puedes ver la grandeza de una persona, yo creo, ¿no? O la humildad. Comúnmente una persona que es grande es humilde. No comúnmente, es la regla. Porque no existe una persona que es arrogante, no es grande, es pequeña. Y se siente tan pequeña que tiene que simular el valor. Pero cuando una persona se sabe grande, o sea, conoce su grandeza, es muy humilde. Por eso acá tú ves la reacción en María, en humildad. O sea, un ángel viene y le dice, bendita eres entre todas las mujeres. Eres una mujer extraordinaria, María. Y María dice, qué saludo tan raro, o sea, ¿por qué me lo dice a mí como si no aceptara este halago, ¿no? Y termino la lectura, dice, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, qué importante es ver esta etapa donde Dios tuvo que elegir a las personas que iban a educar o guiar a Jesús. Y reitero esto, nosotros, familia, todos nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo, claro que sí, pero en gran medida estamos siguiendo los pasos de nuestro papá y de nuestra mamá. En gran medida estamos siguiendo el ejemplo que ellos nos dieron. Mira, en ocasiones he escuchado, ¿no? O papás se han acercado conmigo a quejarse de sus hijos, ¿ok? Hablarme mal de sus hijos, que no sé, de que desobligados, no quieren venir a la iglesia, o que batallan mucho para que sean parte del quehacer en la casa, y empiezan en el desahogo total. Y hubo una plática que tuve una vez con un papá que me decía esto de su hijo adolescente, y lo que yo le pude contestar ya al final fue una sola cosa, y le dije, mira, está bien, te entiendo,
Pero te voy a decir una sola cosa. Tu hijo se va a parecer más a ti que a cualquier otra persona en el mundo. Tu hijo va a seguir tus pasos y todas estas características que me estás diciendo de él, le dije, comúnmente son una proyección de los mismos defectos que tú no has trabajado en tu propia persona. Comúnmente un papá que señala los defectos de sus hijos es porque está viendo sus propios defectos en sus hijos. Y te lo decía ahorita, heredamos la actitud de mamá y la mente de papá. La heredamos, lo querramos o no. Y mira, si tú como papá hablas mal de la iglesia, hablas mal del pastor, eres una persona aquí y otra persona en casa, no les das a tus hijos un ejemplo de lo que hace un verdadero cristiano, ¿cómo vas a pretender que cuando ellos crezcan quieran esto? ¿Sabías tú que en la generación anterior, en los millennials, el 80% de los niños de cuna cristiana se fueron de la iglesia? El 80% de los niños de cuna cristiana dejaron la iglesia en los niños millennials. Y esto es doloroso porque la Biblia nos explica algo, familia. El evangelio se predica en la iglesia, pero se modela en la casa. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sigue la fe no fingida de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Si te fijas, el evangelio se predica aquí, pero la fe se hereda en casa. La fe se modela en casa. La fe se aprende en casa. El amor a Dios se aprende en casa. Ahí ya hubieras dejado, pastor. ¿Para qué te fuiste tan recio? Y yo quiero retarte hoy y desafiarte como papá y mamá a entender que Dios puso un propósito muy grande en tus hijos y tú tienes que dar tu vida por ellos. Ellos no decidieron nacer, tú decidiste tener hijos y ahora que ya los tuviste, debes dar tu vida para que ellos amen y conozcan a Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Siendo un ejemplo del cielo en la tierra. No hay otra forma. Siendo tú un ejemplo de cómo se ama a Cristo, de cómo se entrega la vida por Cristo, de cómo podemos ser luz de la calle y luz de la casa también. Porque la Biblia dice que hay personas que son luz de la calle y tinieblas en su casa. Y eso, familia, los hijos lo ven. Esa hipocresía los hijos lo ven. Hubo una vez alguien que me dijo, pastor, ¿cuándo vas a ir a comer a mi casa? Era una familia que nos invitaba a comer continuamente. Y le dije, mi niña, pues invítame, le dice, cuando ustedes me inviten yo voy a ir, pero ¿por qué insistes? Yo creo que debe haber tenido unos 11, 12 años ella. Y me dijo, es que cuando tú estás en casa, mi familia sí me gusta. ¿Qué crees que me estaba diciendo esta niña? Que cuando yo estaba ahí, pues había que fingir. No hay que ponerle más descripción que esa. Como los pastores estaban en casa, pues había que hacer las cosas distinto. Pero cuando yo no estaba, su familia y su casa era algo muy diferente. Hey, iglesia, esto no solamente es la iglesia, tu casa es una iglesia. Papá y mamá, tú eres pastor y pastora de tu casa. No podemos ahora tener una iglesia en nuestra casa, porque así dice la Biblia. Pablo le dice a una de las personas, la iglesia que está en tu casa, ¿sabes cuál es esa iglesia? Tu familia. Tus hijos son tus ovejas. Y vuelvo a este punto, ellos no quisieron hacer, o ellos no decidieron hacer, lo decidiste tú. Y si ya lo decidiste tú, quiero que veas esa responsabilidad de parte de Dios. Ahora, hay algo hermoso acá también. Dios no te da algo que no puedas administrar. Y si Dios te dio a esos hijos, es porque puedes guiarlos. No es que, mira, y todos los papás dicen lo mismo, no es que los míos son los más difíciles. Todos los papás dicen lo mismo, porque comúnmente tus hijos te van a desafiar todo de ti. ¿Sabes que comúnmente con el hijo con el que más te peleas es el que más se parece a ti? Qué bonito eso, ¿verdad? Y luego se cruza la adolescencia del hijo con la menopausia de la mamá. Oh, my God. Quiero que visualices eso. Dios tuvo que elegir cuidadosamente a José y a María. No era cualquier cosa elegirlos. Y te leo un verso que habla todavía acerca de la educación o el crecimiento de Jesús. Esto aparece en Isaías 7.
del 14 al 15, y dice así: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esto lo leíamos la semana pasada, pero quiero que leas lo siguiente conmigo. Dice: hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá bilato del cafenio. Cafenio, patrocínanos. Aquí te damos un golazo, ¿verdad? Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá yogurt con miel. Te pregunto, ¿y de quién crees que iba a aprender a elegir lo bueno y rechazar lo malo? ¿De José y María? No podemos decir de Dios. Yo sé que Jesús era Dios hecho hombre. Yo sé que la plenitud de Dios habitaba en Jesús, pero fue niño. No puedo concebir yo a Jesús de 6, 7 años con el entendimiento de que iba a morir en la cruz sacrificado como fue sacrificado. No, Jesús fue recibiendo una revelación progresiva de quién era Él, dependiendo de su madurez. Es más, Él entendió el sacrificio en la cruz cuando ya era un adulto y que podía aceptar que Él era el Cordero de Dios. Pero de niño Él creció educado como un rey. Él creció educado para ser el Mesías. Él creció educado para gobernar, ¿sí? Pero fue niño y lo acabas de leer. Tuvo que aprender. Jesús tuvo que aprender, oigan, porque era 100% hombre también. Tenía una mente humana, tenía emociones humanas, un cerebro humano, un cuerpo caído, una naturaleza caída también en su carne. Nunca pecó, nunca cedió a la tentación, pero tenía un cuerpo como el de nosotros. Tenía estas mismas debilidades como las de nosotros. Por eso tuvo que aprender a elegir lo bueno y a rechazar lo malo. Y te leo otro verso también acerca de esto. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mira, me gusta que Lucas pone el niño. Me gusta eso. No pone el niño Dios, porque no era el niño Dios todavía, ¿sí? Era el niño Jesús. El niño, este niño crecía y se fortalecía. ¿Por qué? Porque tenía buenos papás y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero si te das cuenta, primero crecía y se fortalecía. Y este trabajo, crecía y se fortalecía, tenía todo que ver con José y María. Y después dice: se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios. Eso le correspondía a Dios. Pero de inicio había un trabajo detrás de la gracia y la sabiduría de Jesús, que era la educación y el ejemplo que José y María le daban, ¿sí? José y María fueron, yo creo que los padres que Dios estaba esperando en el momento correcto para que Jesús pudiera nacer. Entonces resalto esto: el niño, no era el niño Dios. Estas imágenes donde vemos en películas que Jesús de niño hacía milagros y esas cosas, no es cierto. Porque Jesús de niño no tenía la capacidad para administrar el poder de Dios todavía. De hecho, Jesús fue lleno del Espíritu Santo hasta que fue bautizado en el Jordán, y el Espíritu se posó sobre él y se quedó en él, sí, permaneció en Jesús. Detrás de estos 30 años antes del bautismo, su vida fue aprender, crecer, tener carácter, sujetarse, aprender obediencia, que aquí es donde va la otra parte. Ya les hablé fuerte a los papás, ¿verdad? Pero ahora va a los hijos. ¡Woo! ¡Claro! Jesús demostró que era Dios al sujetarse y obedecer a sus padres terrenales. Jesús, mira, la Biblia dice que no hay autoridad en el reino si no aprendemos a obedecer. La Biblia dice que el más grande en el reino de los cielos, ¿quién es? El más pequeño, el servidor de todos. Y te lo digo a ti, si tú eres hijo, tu tarea es honrar a tus papás. Estén haciendo las cosas bien o mal, según tu perspectiva, cuando crezcas te vas a dar cuenta que hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahorita, mientras estés en cualquier etapa de tu vida, tu trabajo, tu tarea y tu mandamiento es honrar a tus padres. Si vives en casa, si estás viviendo con ellos, la honra se interpreta como gratitud. Tú tienes que aprender a servir en casa, porque quiero
explicarte esto. Si tú vienes acá a Adulam y sirves acá en Adulam y portas una playera y vienes y acomodas sillas y cuidas bebés, pero no lo estás haciendo en tu casa, la fórmula no está bien hecha. Primero tienes que aprender a servir en tu casa, primero tienes que aprender a honrar a tus padres en casa y luego venir y a honrar a tus pastores y honrar tu casa espiritual. Vuelvo a este mismo punto, no puede ser oscuridad de tu casa y luz de la calle. La Biblia dice que quien no provee para los suyos ha negado la fe. Jesús nos enseña algo. Él aprendió carácter y obediencia para ser el Mesías, obedeciendo a sus padres terrenales, honrando a sus padres terrenales. Y te lo he explicado de esta manera. La ley de la siembra y la cosecha, familia, no está en función de Dios, está en función de otras personas. ¿Y sabes cuál es la tierra más fértil que tienes en tu vida? Tus padres. Porque de la honra a tus padres viene el éxito y la salud para disfrutar ese éxito. Así que si tú tienes papás, tienes la oportunidad de obtener un fruto no solo eterno, sino terrenal en bendición. Los hijos están acá. Así tengas 30 años y todavía vivas en casa, tu responsabilidad sigue siendo honrar a tus padres. Comúnmente los hijos están esperando recibir, pero ¿por qué no cambias la estrategia? Papá, sé que este chocolate es tu favorito y sé que no puedo pagar todo lo que haces por mí, pero te lo compré porque estoy muy agradecido por todo lo que haces. Toma. ¿Sí? O una hija, mamá, papá, sé que no puedo compensar todo lo que haces por mí, pero estoy muy agradecido. Lo veo. Eso es honrar. Veo lo que haces por mí, papá. Te compré esto. Con lo que pude te lo traje porque quiero que sepas que te amo y estoy agradecido contigo. Mira, Jesús era un hombre natural, sobrenatural. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, claro, era un hombre natural, pero hizo cosas sobrenaturales. Pero antes de los milagros que tú y yo conocemos, para mí es sobrenatural que el Rey de Reyes lavara los platos en su casa. Imagínate qué tan sobrenatural es esto, que el que estaba sentado en el trono vino y le ayudaba a María con los quehaceres de la casa. ¡Wow! Te voy a leer un verso donde habla acerca de cómo Jesús aprendió obediencia. Este verso aparece en Juan 2, del 3 al 4, y dice así: cuando se acabó el vino, la mayoría de nosotros recordamos esta escena, el primer milagro público de Jesús en las bodas de Canaán. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Rudo el muchacho. Todavía no ha llegado mi hora. Y solamente quise leerte esto porque quiero que completes conmigo la escena. María, se acaba el vino en la fiesta de Canaán, María viene con Jesús. Hay algo acá, mira, esto es hacer exégesis. Si María fue con Jesús a explicarle o a decirle que faltaba el vino, era porque María conocía el poder que había en su hijo. ¿Estás acá? No sé si antes de los 30 años viviendo en casa, Jesús debió haberle hecho el paro a María en algo. ¿Sí me explico? No sé, estoy especulando. Pero de que Jesús, ¿no quieres ir a la tienda por harina y aceite? Y lo, ay, mamá, no tengo ganas. Mira, mejor, ahí está. Y está hecho el pan, ¿verdad? Se acabó el aceite, Jesús. Y Jesús se extendía así y tocaba el refractario, se llenaba. Bueno, ya es un decir, o sea, pero escucha acá, todo esto era privado entre José y María, entre Jesús y María nada más, ¿sí? Por eso dice, mujer, no ha llegado mi hora de hacerlo público. Ahora te pregunto, ¿Jesús convirtió el agua en vino, sí o no? Sí. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba sujeto a su madre, aunque tenía 30 años. Y te lo digo, si tienes 30 años, mira, hasta en eso nos da ejemplo nuestro maestro. Si tienes 30 años y todavía vives con tus padres, todavía les debes honra y respeto. Todavía les debes obediencia. Bueno, la honra es toda la vida. Lo que cambia es que cuando te casas, el poder de tus padres sobre ti lo tienes que limitar cuando te casas. Pero la honra perdura toda la vida.
Uno aprende a honrar en diferentes etapas de su vida. No está bajo negociación, es un mandamiento. ¿Qué es lo que cambia cuando te casas? El poder que tus padres tienen sobre ti, ¿ok? Mi mamá y mi papá ya no me dicen cómo hacer mi familia, cómo educar a mis hijos, cómo ser esposo. Pueden aconsejarme, pero el poder y la guianza que ellos tenían sobre mí ya no la tienen. Ahora, ¿cuál es mi actitud hacia ellos? Casado, los sigo honrando. Pero si no estás casado, es que hay un chorro, oiga. Pero si no estás casado, aún debemos de estar sujetos a nuestros padres terrenales. Y te pongo esta frase que para mí es contundente. Para tener al universo debajo de sus pies, primero tuvo que aprender a obedecer a sus padres terrenales. Porque la regla en el reino sigue siendo la misma. Como jóvenes queremos alcanzar el mundo y tener empresas o servir a Dios, o tenemos tantas ganas de lograr tantas cosas. Empieza en tu casa. Empieza honrando a tus padres, empieza siendo obediente, empieza haciendo una diferencia en tu casa, empieza siendo agradecido, observando lo bueno que hacen tus padres. Y ahora al revés, papá, sé un buen ejemplo para que tus hijos quieran seguir tus pisadas. Mamá, sé un buen ejemplo para que tus hijos quieran seguir tus pisadas. No les exijas a ellos algo que tú no estás haciendo. Porque podemos decir, sujétate, soy tu padre. No, ningún buen líder sujeta a las personas involuntariamente. Tú puedes ordenarle a tus hijos. Tus hijos a veces van a hacer lo que tú les digas. Ay, yo esperaba un amén, oigan. Tus hijos a veces van a hacer lo que tú les digas, ¿verdad? Pero siempre van a hacer lo que tú haces. Yo me emociono, oigan, ¿y ustedes? Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesús, porque Jesús fue obediente, no solo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús aprendió obediencia desde su casa. Mira, te leo otro verso. Hebreos 2:10 dice: convenía a Dios que mediante aflicciones hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Wow, este verso es impresionante. Mira, no quiero ser herejético con lo que voy a decir, pero este verso nos puede dar luz a entender que aunque Jesús era Dios hecho hombre, no nació perfecto. ¿Estás acá? Cuando llegó a la cruz, era el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, era perfecto, pero fue perfeccionado. No nació perfecto, se hizo perfecto. ¿Con qué? Con las aflicciones. ¿Sí? Aflicciones que ¿quién le causó? La vida, sus amigos, sus padres, la situación, la esclavitud. Y mira, le puedes añadir a eso todas las situaciones que nosotros también hemos vivido. Jesús, una vez más, murió perfecto en la cruz, pero no nació perfecto. Tuvo que ser perfeccionado día con día. Y mira, yo veo a Jesús, obviamente con un corazón quebrantado, moldeado, humilde, manso en su ministerio, al grado de que hay una escena donde Jesús manda a Juan y a Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos y Jesús les llama los hijos del trueno, ¿sí? Han de haber sido bien bélicos, así de Sinaloa, han de haber sido de esos, así, han de haber traído el corte mulet y escuchando a Doble P y a Junior H y esas cosas. Yo me imagino a Juan y a Jacobo así bien bélicos, ¿verdad? Jesús los manda a Samaria y les dice: prepárenme un lugar para llegar. Y resulta que en Samaria los tratan mal y los despiden. Y ahí viene Juan y Jacobo y le dicen a Jesús: Jesús, no nos recibieron bien. ¿Qué te parece si oramos para que les caiga fuego del cielo? Te digo que eran bien bélicos, ¿sí? Hay que sacar el armamento ahorita mismo. Y Jesús les responde de una manera llena de gracia. Sí, les dice: yo no he venido a juzgar al mundo. Hey, tranquilícense. Mira, qué bueno que Juan y Jacobo no tenían el poder para hacer descender fuego del cielo. ¿Sabes por qué no tenían el poder para hacerlo? Porque no tenían el carácter para administrarlo. ¿Sabes por qué Jesús sí pudo hacer los milagros que hizo?
porque tenía el carácter para administrarlo. ¿Cuál es el carácter del cielo? Que todo el poder no se usa en tu beneficio, se usa en beneficio de otras personas. Ese es el carácter en el reino. Y los discípulos tuvieron que aprender de Jesús a tener ese mismo carácter. Pero hay una parte de la Biblia donde se nos explica cuál es este ejemplo. 1 Pedro 2, del 21 al 23, dice así. Para estas alturas Pedro ya había agarrado el rollo, ¿sí? Dice: para este propósito han sido llamados, o sea, todos nosotros, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ahora, cuando tú y yo leemos que Jesús no cometió pecado y que después tenemos que seguir sus pisadas, todos decimos: no, pues no puedo, ¿verdad? O sea, no me alcanza, yo cometo errores y soy un ser humano. Pero quiero explicarte cuál es el parámetro que Pedro usa y que Jesús usó para medir la perfección de alguien, o para medir la actitud de sin pecado de una persona. Mira, ¿estás acá? ¿Estás atento? ¿Cómo podemos medir esto en Jesús y en sus seguidores? Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, no hay un mandamiento mayor en el reino que ama a tu prójimo como Cristo te amó, ¿sí? No hay un mandamiento mayor. Y escucha acá, ¿estás acá conmigo? La santidad de un creyente se mide bajo ese parámetro. Dios entiende que somos polvo en nuestras fallas carnales, sexuales, en otro tipo de fallas, ¿ok? Y es flexible en su gracia referente a nuestras debilidades carnales. ¿Estás acá conmigo? Di gloria a Dios. Gloria, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero acá es inflexible cuando se trata de amar a tu prójimo. ¿Estás acá? En lo otro Él lo entiende, porque Él fue hombre como nosotros, Él se humanó como nosotros, Él sabe que somos polvo. Él lo entiende, por eso Él dice que te levantas 7 veces y 7 veces te caes. Pero cuando se trata de cómo tratas a los demás, Cristo es inflexible. Te lo decía hace 2 domingos: si tú respondes con odio, resentimiento y rechazo cuando Cristo te amó y te perdonó a ti, lo único que ocurre es que los verdugos llegan a tu vida. Y los verdugos pueden representar muchas cosas: dolor, amargura, tristeza, depresión, escasez, angustia, muchas cosas. Porque hasta que tú sueltas el dolor que alguien te causó, tu propia culpa se va de ti. Porque la gracia tú y yo la podemos limitar al no perdonar a alguien que nos hizo daño. Entonces, la perfección en el reino de Dios no se mide porque seas intachable en tu conducta. La perfección en el reino de Dios se mide en cómo tratas, perdonas y amas a otras personas. ¡Wow! Bueno, damos un fuerte aplauso a Cristo. Si algo nos dejó Jesús, es el ejemplo de cómo se trata a una mujer adúltera. ¿Te das cuenta? En ocasiones, tristemente, los cristianos, cuando alguien falla en un tema sexual, lo que hacemos es señalarlo y juzgarlo, como si no viviéramos en la misma condición todos. ¿Cómo Jesús trata a la mujer adúltera? Perdonándola. Es más, Jesús nos da ejemplo de cómo se trata a un político corrupto. A esos, yo sí, a veces a esos he querido que les caiga fuego del cielo, oigan. Jesús fue a comer con Zaqueo. Imagínate. Y Él nos da ejemplo de cómo se trata a un político corrupto. Jesús nos da ejemplo de cómo se trata a una mujer que ha tenido 5 maridos y que con el que ahora vive no es su marido y que tiene un hijo de cada marido. ¿Cómo se trata a una mujer soltera? Como Jesús trató a la samaritana. Entonces, el reino de Dios en la tierra, familia, no es de gente perfecta, es de gente que ama incondicionalmente como Cristo lo amó a Él. Entonces, aquí es donde vemos el ejemplo contundente del carácter de Cristo. Y termino con 3 puntos, te los voy a leer primero en el verso, es la conclusión del día de hoy, porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Jesús. Quiero leerte 2 Timoteo 2, del 3 al 6, y dice así:
soporta el sufrimiento como buen soldado de Cristo. No te enredes en los negocios de la vida, porque así no agradarás al que te tomó por soldado. Asimismo, ningún atleta puede ser coronado a menos que luche legítimamente. Y de aquí voy a resaltar 3 puntos, que es la conclusión de la sesión del día de hoy. Van a aparecer en pantalla también. El primero dice: soporta el sufrimiento. Y mira, soportar el sufrimiento no es hacerte bolita en una esquinita y aguantar trancazos, y aguantar rechazo, y aguantar lo que la gente mala te hace. No, soportar el sufrimiento es responder de manera adecuada al dolor. Y escucha acá: si el mundo me da aflicción, respondo con gozo. Si el mundo me rechaza o las personas del mundo me rechazan, respondo con perdón. ¿Sí? Si el mundo me responde con egoísmo, yo respondo con amor y generosidad. Eso es soportar el sufrimiento. Lo que un cristiano hace no es solo soportar y tolerar al mundo. No, el cristiano vive por encima del mundo, por encima de la cultura del mundo. Eso es, familia, soportar el sufrimiento. Número 2 dice: no te enredes en los asuntos de la vida. Hoy te explicaba que Jesús efectivamente no fue carpintero, tal vez, pero trabajó por 30 años de carpintero o de constructor o de lo que haya sido. 30 años trabajó, pero no nació para ser carpintero. Él entendía que aunque él dedicó gran parte de su vida, mira, su ministerio duró de 3 a 5 años y duró 30 años preparándose. Y a mí me da ejemplo de algo aquí. Tú puedes tener una profesión, ser exitoso en tu profesión, pero entendiendo que ese no es el propósito de tu vida. Entendiendo que tu trabajo y tu profesión es solo un disfraz, que tú estás acá como representante de Dios en la tierra y que estás haciendo mucho más de un simple trabajo. Mira, Jesús tenía todo el poder a su disposición y nunca perdió el piso. Dicen por ahí que el poder cambia a las personas, ¿no? Que si quieres conocer a alguien, dale poder y luego se inflan. Y Jesús tenía todo el poder y nunca perdió la humildad, porque no se enredó en el ego de la vida, en la competencia de la vida. Pero hay algo en el punto 2 que a mí como varón, como hombre, me parece extraordinario. Ver a Jesús que guardó su sexualidad hasta el día que murió, para mí es impresionante. Porque los muchachos en Judea se casaban entre los 16 y los 18 años. Y toda su generación y todos sus amigos se casaron e hicieron familia, y él no. Y Jesús nunca utilizó su poder divino para no tener deseo sexual. Siempre fue hombre y también lo tuvo. Mira, el fin de semana que estuvimos con los jóvenes en su campamento, siempre las preguntas con los jóvenes son muy recurrentes y tienen que ver con la sexualidad. Que si el sexo fuera el matrimonio o antes del matrimonio, y esto, y qué tanto es tantito, y hasta dónde la puedo tocar, y hasta dónde. O sea, ese tipo de preguntas son las que surgen. Y mira, mi respuesta es simple con este sentido: la pureza sexual te conviene en todo sentido. ¿Ok? Mira, les explicaba así: si tú trabajas tu pureza sexual antes de casarte, ese entrenamiento te va a servir para que después que estés casado puedas ser fiel. El hombre que mantiene sus pantalones arriba de soltero, los mantiene arriba de casado también. La disciplina que haces todos tus años de soltero te sirven para después estar delante de un altar y decir: prometo serte fiel, y cumplirlo. El hombre que no domina sus impulsos sexuales no es hombre. Qué recio, pastor. El hombre que no domina sus deseos y sus pasiones sexuales no es hombre, es un niño. Y Jesús a mí me demuestra que era un verdadero hombre, porque a los 30 y tantos de edad que murió en la cruz, murió en pureza sexual. Impresionante para mí. Y el número 3 dice: lucha legítimamente. La banda puede pasar, por favor. Aquí Jesús nos dice cómo se obtiene la victoria en la vida, familia. La victoria en la vida no es lo mucho que trabajas. La victoria en la vida no es el éxito social o económico. La victoria en la vida siempre es a un nivel espiritual.
Por eso Jesús nos enseña las disciplinas espirituales, que a mí, los 40 días de ayuno en el desierto, a mí me dan ejemplo de que Jesús entrenó sus disciplinas espirituales por 30 años. Yo he logrado ayunar solo 3 días, solo con agua. Y el tercer día, oigan, no hombre, yo veía ángeles, querubines, serafines, una escalera, yo vi todo. Y Jesús duró 40 días ayunando en el desierto. Imagínate la disciplina que había detrás de eso. 30 años entrenando, 30 años en oración, en ayuno, en el estudio de la palabra, 30 años alineando sus emociones y pensamientos a la voluntad de Dios. Eso es luchar legítimamente. Jesús pudo venir al mundo y hacer lo que quisiera, y eligió entregar su vida por amor, porque esa es la mejor manera de vivir. Y te tengo una noticia: si Jesús pudo, nosotros también podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Jesús pudo vencer al mundo, tú también. Si Jesús pudo vencer al pecado, tú también. Si Jesús pudo vencer la depresión, tú también. Si Jesús pudo vencer la ansiedad, tú también. Si Jesús pudo vencer al mundo, nosotros también podemos. Ahora sí, aplaude fuerte. Gracias, Dios. Ponte de pie ahí donde estás y cantamos juntos.